Bueno, en el análisis de la noticia de la semana vamos a hablar un tema que tiene que ver con un anuncio que hizo la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, frente a una preocupación que tienen por el despliegue de las torres celulares 5G. Felipe, con su experiencia en el mundo de la aviación, nos va a explicar un poquito de qué se trata desde lo que son los aviones. Y yo voy a hacer una explicación un poco más desde el punto de vista técnico y qué es lo que está sucediendo detrás de esto. Así es, Andrés J. Es importante, digamos, hacer una aclaración cuando hablamos de reportamos esta noticia, y es que eh, tenemos que tener claridad de lo que son las comunicaciones en la aviación y que no solamente eh, se debe referir a la parte verbal de lo que es aire-tierra y tierra-aire, sino que también hay una gran cantidad de implicaciones en la aviónica del avión como tal, es decir, en todo el sketch y todo el panel de instrumentos que maneja el piloto como tal, pues para poder dirigir una aeronave de un punto de destino de un punto de origen a un punto de destino. Y definitivamente, pues con el avance de la tecnología, eh, hay algunos instrumentos del avión que se podrían ver afectados o que tienen primero que alimentarse de estas comunicaciones, pues para poder dar las marcaciones correctas al piloto. Entonces aquí aparece, digamos, dos términos muy importantes que se podrían ver afectados y que siempre pues tienen que estar garantizados, que es lo que se denomina la radiogoniometría terrestre o la radiogoniometría aérea, que básicamente es cuando el avión actúa como un receptor y en tierra, pues donde están localizadas las antenas de transmisión, pues hace, digamos, su respectivo trabajo de enviarle la información correspondiente al piloto. Entonces, aquí específicamente, pues la FAA ha estado muy atenta específicamente a uno de estos dispositivos, a uno de estos instrumentos que es el famoso, pues, radioaltímetro, que es un instrumento que tendría indefectiblemente que eh, alimentarse de esta clase de comunicación, donde básicamente le indica al piloto la altura exacta que está con respecto al terreno. Entonces, pues, como se podrán imaginar nuestra audiencia, pues la importancia es absolutamente relevante dentro del proceso de la seguridad del vuelo. Entonces, pues la FAA pues ha manifestado realmente su, su preocupación con el tema de este espectro de 5G para poder garantizar que esta clase, digamos, de instrumentos, empezando por el radioaltímetro, pues no se vayan a ver afectados, pues como se podrán imaginar, esto tendría una repercusión muy compleja desde el punto de vista de la producción de estos instrumentos, pues porque ya están producidos como tal y se tendrían que hacer unos ajustes, pues que tomarían mucho tiempo, afectarían, digamos, la seguridad del vuelo, por lo menos los procedimientos, y tendría en un momento dado la FAA que asumir, digamos, algunas posiciones respecto a cómo validar y respaldar estos procedimientos sin tener, digamos, la previa ratificación de que esta clase de instrumentos no se vayan a ver afectados. Entonces, digamos que eso es una posición clara desde el punto de vista de lo que es la FAA respecto a la seguridad que tiene que ver con los vuelos en el mundo entero. Entonces, simplemente ha levantado la mano y ha dicho, necesitamos que de alguna forma nos garanticen que si se llega a ver afectada la seguridad de los vuelos con respecto a estos instrumentos, se tomen medidas lo más pronto posible, porque esto podría tener un impacto grandísimo en una gran cantidad de aeronaves del resto, digamos, de la aviación civil y comercial, digamos, y también inclusive hasta militar. Entonces, eh, no lo tienen muy claro, pero ya, digamos, los expertos que están evaluando esta en materia, pues están mirando cuál podría ser la trascendencia. Sin embargo, pues ellos dicen que ya en algunos otros países se ha empezado a utilizar este espectro, y que no se ha visto afectada
digamos, el tema de la aeronavegabilidad. Entonces, pues, de todas maneras, aquí no puede haber dudas, indudablemente en el sector de aeronáutico, pues no puede haber dudas, eh, porque pues, aquí se está garantizando es la seguridad de miles, de cientos de personas que vuelan todos los días en el mundo entero. Entonces, pues esa es, digamos, la gran connotación que podría tener esto desde el punto de vista, digamos, aeronáutico, desde el punto de vista de la operación del vuelo como tal, donde sí definitivamente, pues desde luego, pues gracias a la tecnología hay una serie de instrumentos que se pueden ver afectados y específicamente, pues de la información que hemos tomado en estas últimas semanas ha sido específicamente el radioaltímetro, básicamente es eso. Así es. Y para explicar un poquito cuál es el problema ya desde, digamos, el 5G, porque el 5G en Estados Unidos ya existe, su despliegue está cercano, Ujú, creo que a cumplir año y medio, 2 años. Entonces, la preocupación de la FAA es por lo que se conoce como la banda C. Esta es una frecuencia de ondas electromagnéticas que está entre los 4, de hecho un poquito menos de los 4, hasta los 8 gigahertz. Y el despliegue que están haciendo en Estados Unidos específicamente es entre los 3.7 y los 4.2 gigahertz. Este es un espectro que antes se utilizaba en transmisión de televisión satelital desde los años 70, pero que poco a poco ha ido cambiando porque para su funcionamiento requería esas antenas gigantescas y en la actualidad pues han sido reemplazadas o por esas antenas pequeñitas como las de DirecTV, las de Sky, las de Movistar. Y de hecho, los grandes operadores de televisión actualmente utilizan antenas muy parecidas y para estas antenas pequeñitas se van a la parte alta del espectro, hacia los 8 GHz. Entonces la parte de arriba, hacia los 4, están quedando vacíos. Eh, es importante anotar, por ejemplo, que esta banda que se propone está entre las frecuencias de Wi-Fi que utilizamos, la de 2.4 y la de 5. Por ahí hay otra nueva que es la de 6, pero este es otro cuento que más adelante abordaremos aquí en Gerentes 360. Y esta es una banda que es muy interesante porque por el lugar donde está muy bien pensada para cobertura en grandes ciudades, donde hay muchos edificios y además para 5G la idea es que estén en simultánea muchísimos usuarios y bajando, transmitiendo datos a muy alta velocidad. Hay pruebas cercanas al 1 gigabyte por segundo, entonces eso es una banda muy, muy interesante. Y la otra cosa es que permite tener varios proveedores y que entre ellos no se estrelle. Entonces es algo interesante y en Estados Unidos se dice que hay 6 7 8 empresas que han estado invirtiendo algo más de 80.000 millones de dólares en el despliegue de esta banda específicamente, que va a ser lanzada en el mes de diciembre. Incluso la asociación que reúne a los operadores inalámbricos en Estados Unidos, que es la cita, ya le dijo a la FAA que eso no había ningún problema, que eso era totalmente seguro, pero por si acaso, dos de las empresas más grandes que son AT&T y Verizon, le dijeron a la FAA que bueno, que van a parar el lanzamiento que era en diciembre y lo van a atrasar un mes hasta enero para que revisen juntos cuál es el problema. Y aquí, como decíamos, Felipe, y qué va a pasar en el mundo, pues toca ver qué dice la FAA, porque seguramente lo que suceda acá, muchos países van a tomar exactamente las mismas decisiones, porque es lo que suele pasar, pero en la práctica y lo que dicen los expertos es que después de una revisión va a ser muy difícil que paren esta tecnología, que lo más probable es que la FAA revise y diga, ok, está bien, pero bueno, eso son especulaciones, esperamos a ver qué nos dice el tiempo y estaremos revisando esta noticia en un mes, en 2 meses, a ver cómo evoluciona. Tema bastante, bastante interesante. así es, Andrés J. Y finalmente, pues fíjate que la FAA, la Federal Aviation Administration, revisando algunos de los documentos que leía, está poniendo, digamos, a que los grandes titanes del tema de las comunicaciones, a estos grandes genios en el mundo, puedan, digamos, garantizar que realmente lo que están diciendo y lo que están confirmando es verdad. Y sobre todo, pues, la FAA, pues, como lo hemos manifestado en varios episodios aquí de Gerentes 360, pues, como se dice, no da puntada sin dedal y ellos hasta que no se les verifique y se le evidencie claramente
que eso no va a tener, digamos, ninguna trascendencia desde el punto de vista de las comunicaciones en la aviación, pues no van a quedar tranquilos. Entonces, de pronto, quizás vamos a tener un par de semanas por ahí, de pronto vamos a volver a comentar un poquito, porque pues conociendo cómo es la FAA, pues estará respirándole a estos grandes titanes de las comunicaciones muy, muy, muy de cerca para tener clara la posición al respecto.